Lucy, ¿nos escuchas? No te escuchamos. ¿No me escuchan? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Te escuchas, pero muy, muy quedito. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan o no? Ya un poquito mejor, pero sí muy, muy quedito de luz. Voy a tratar de ponerme el micrófono un poquito más cerca. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? ¿Hola? Es que ya les... ¿Hola? ¿O no me escuchan? ¿Hola, hola? ¿Hola? No, Luz, aún se escucha muy bajito, o sea, te escuchas como muy lejos. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me sigo escuchando muy bajo? ¿O no me escuchan? Sí, aún te escuchas bajo, Luz. Que no sé qué hacer, ya cambié dos audífonos. Incluso poniéndoles el audífono, creo que no me escuchan. Ya tengo como volumen 70. Ahí no sé si me escuchan mejor o no se escucha nada. Bueno, mi nombre es María Flores Estrada, soy consultora del Centro de Soporte. Me especializo en los módulos logísticos y el día de hoy vamos a tener una plática sobre lo que necesitamos para migrar a S/4HANA, que son las nuevas versiones que está manejando SAP. Bueno, ¿qué es S/4HANA? S/4HANA realmente es la nueva versión que tenemos para el manejo empresarial de cada una, así que para el manejo de cada una de nuestras empresas. Es la nueva generación de software con el que nosotros vamos a poder hacer el manejo de toda nuestra información, de las bases de datos. Podemos tener un modelo de datos con un mejor desempeño. Podemos hablar también de lo que le llamamos analíticos integrados, que es realmente una forma más fácil de obtener los reportes o de ver gráficamente la información que está en nuestro sistema. Y también podemos hablar de una nueva forma, de una nueva interfaz de los usuarios. Todos estamos familiarizados con el uso de los dispositivos, ahora un iPad, una tablet, un teléfono celular, y el éxito de esta es que las interfaces con las que los usuarios trabajamos es más fácil. Esa es una de las cosas que se está haciendo ahora para esta versión de S/4HANA.
Eh, 4 de las cosas más importantes que nosotros vamos a tener para poder sacar provecho a esta herramienta es, por ejemplo, que podemos hacer un análisis de la información prácticamente en tiempo real. En el momento en que nosotros ejecutemos una consulta, en ese momento vamos a poder estar obteniendo la información más precisa que tenemos en el sistema, ¿no? De acuerdo a las diferentes operaciones que se están realizando en el día a día. Les comentaba, pues, evidentemente, la experiencia del usuario pues va a ser más agradable porque ya estamos acostumbrados al uso de la nueva tecnología que tenemos en los dispositivos móviles. Hay una parte que se está ahora también realizando, que está considerando para esta versión de S/4HANA, que es la utilización de más inteligencia artificial para que los procesos sean más automáticos y que sea el mínimo de tareas manuales. Ok. También podemos hablar de que esta nueva versión nos permite hacer el manejo de nuevos modelos de negocio. Esto con la finalidad de que tengamos una modernización en la forma en que estamos realizando nuestras actividades. Bueno, ¿por qué sería necesario que migráramos a estas versiones de S/4HANA? Bueno, desde el 2014, SAP anunció que el mantenimiento de las versiones que nosotros conocemos como SC, que la última versión fue la 6, terminaría en el año 2025. ¿Qué pasaría después del año 2025? Bueno, pues que esta versión del sistema ya no va a tener actualizaciones y pues evidentemente pues ya no podemos tener acceso a un soporte oficial en SAP. O sea, el resto nosotros como partners seguimos soportando la versión, pero si llegáramos a tener un problema que fuera necesario escalar hacia SAP, ya no se podría hacer, ¿no? Porque ellos en 2026 dejan de tener nuevas actualizaciones y evidentemente pues ya no van a atender todos los posibles problemas que pudieran presentarse en algún momento. Y otra de las situaciones que podríamos considerar es pues ya también lograr una evolución, ¿no? Que esta evolución pues beneficie a la empresa, que se logre tener una mejor toma de decisiones, que el proceso del día a día pues sea más sencillo y que pues se pueda tener una movilidad, ¿no? O sea, no es necesario que a lo mejor yo como gerente de compras tenga que autorizar, para autorizar las solicitudes, pues a lo mejor ya no va a ser necesario que esté directamente sentado en mi oficina con mi PC de escritorio o con mi laptop, ¿no? A lo mejor desde mi celular yo ya puedo hacer esa aprobación de solicitudes de compra, ¿no? Y así los diferentes procesos, ¿no? O a lo mejor no necesito llegar a la oficina para ver cómo van las ventas de este mes, ¿no? O sea, puedo hacer todas esas consultas a través de dispositivos móviles. Esa es una de las ventajas que tiene esta versión. Otra de las cosas que tiene HANA es que tenemos un nuevo manejo de la base de datos que en cuestiones de memoria puede hacer más ágil ese procesamiento de datos, lo cual pues va aunado a que al tener una nueva arquitectura, pues evidentemente pues la forma en que se maneje la información se hace de manera más simplificada. También hay lo que nosotros le llamamos de que puede tener algún tipo de funcionalidades extendidas, porque hay una serie de paquetes que pueden ser compatibles con aplicaciones, ¿no? Que esté manejando HANA y que pues están teniendo como mayor innovación. Hablamos de algo muy importante que es utilizar una nueva interfaz para los usuarios, todo lo que es
SAP Fiori, que bueno, más adelante vamos a ver algunas pantallas de cómo se ven estas nuevas, o sea, nuestras transacciones, cómo las vamos a ver ahora a través de algo que nosotros le llamamos mosaicos. Se pueden tener dos diferentes modelos de implementación. Lo que es la local, que es la mayoría de la que tenemos el día de hoy en todos nuestros clientes, que es yo tengo mi servidor, ya sea hosteado o en mi empresa o en el lugar a donde a mí me sea más conveniente tenerlo, y lo que nosotros manejamos como on-premise. Y también se puede tener en la nube, todo lo que es ahora, desde que apareció el Internet y con toda la revolución que ha habido en cuestiones tecnológicas, también se puede tener nuestra información en la nube. Existen obviamente nubes privadas y nubes públicas, ¿no? Lo conveniente es que pues nuestra información pues esté en una nube privada. También se pueden tener implementaciones en modelos híbridos, es decir, lo puedo tener una parte local y otra parte la puedo tener en la nube, ¿no? Entonces es importante considerar los beneficios que nos puede dar una migración de este tipo. Se pueden tener 3 escenarios para lograr esta transición, que es convertir nuestro sistema del SC que tenemos al día de hoy a un sistema on-premise, que es un sistema, tenerlo en el almacenamiento de la información de manera local. Podemos hacer una nueva implementación que en algunos casos es más conveniente porque a lo mejor yo tengo una implementación o tengo un sistema el día de hoy muy personalizado. Entonces es conveniente que incluso pensemos hasta en una nueva implementación. Existen herramientas también para hacer migraciones de la información, o sea, no quiere decir que todo lo empezaríamos desde cero, podemos llevarnos históricos. Y tenemos algo que se le llama Landscape Transformation, que bueno, pues es que aquí depende, ¿no? Cómo tengamos a lo mejor tenemos un sistema en diferentes regiones y al final de cuentas todo lo vamos a unificar en un solo lugar, ¿no? Bueno, y aquí podemos hacer una concentración, se puede hacer una depuración de la información que tenemos y quedarnos con lo que realmente estamos utilizando. El escenario 1. ¿Qué necesitaría yo para hacer una conversión del sistema? Yo tengo mi sistema actual y lo quiero convertir a HANA. Aquí, bueno, pues obviamente se tiene que hacer una transición de nuestra base de datos, se tiene que hacer una revisión para ver en qué versión estamos, o sea, porque aquí es importante, ¿no? O sea, si estamos en la versión 6, pero en qué package está nuestro sistema, porque lo recomendable es que lo tengamos en el último. En algunas ocasiones la sugerencia es, dependiendo de la versión en que yo esté, a lo mejor tengo que hacer una primera actualización y después ya brincar a S/4HANA. Ahí depende mucho de cómo esté nuestro sistema. Pues tenemos beneficios como que pues vamos a hacer una migración sin realizar una reimplementación, sino simplemente se hace una migración de versiones. No hay una interrupción en los procesos del negocio. Bueno, en ninguna de los escenarios lo hay, ¿no? Pero aquí, pues bueno, podemos seguir trabajando en paralelo. Y otra de las ventajas que podemos también tener cuando vamos a hacer ya sea una migración o una conversión, es que podemos realmente revisar cómo están nuestros flujos, ¿no? Y toda la información que nosotros tenemos en el día a día, pues nos está haciendo le estamos dando un adecuado uso, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que cuando nosotros cambiemos de versión, siempre nos va a ayudar a pensar si a lo mejor está desaprovechado el sistema, si no estamos viendo todos o hay muchas personalizaciones o no estamos viendo todos los escenarios y todo lo que pudiéramos explotar en esos diferentes procesos. En la parte de abajo te dice, bueno, ¿cómo lo puedes hacer? Si tú vas a hacer una conversión de sistema, SAP tiene unas herramientas que nos sirven
para hacer estas migraciones, que las menciono en la parte de abajo, ¿no? Existe el tema para hacer la migración del Rapid Database Migration, que es para llevarlo a la nueva versión, es decir, todo en un solo paso, incluyendo toda la parte financiera y toda la parte logística, ¿no? O sea, aquí, bueno, y también, obviamente, antes de poder hacer esta migración se tiene que hacer un diagnóstico, del cual vamos a platicar ahorita. El escenario 2, pues es una nueva implementación. Esta nueva implementación es recomendable tanto para si mi sistema ya lo tengo en SAP o incluso a lo mejor yo tengo un ERP diferente y ahora quiero hacer uso de SAP. Bueno, se hace esa nueva implementación. ¿Cuál es uno de los mayores beneficios? Bueno, pues que tenemos una reingeniería, que hay una simplificación de esos procesos basados en el giro de mi negocio y podemos utilizar lo que utiliza el resto de la gente que está en nuestra misma industria. Con algunos de ustedes hemos platicado algo que se llama, una herramienta que maneja SAP que se llama Pathfinder. Esta herramienta de Pathfinder, cuando se ejecuta en nuestro sistema, nos permite ver cómo estamos aprovechando el sistema, qué sugerencias nos da SAP para sacarle un mejor aprovechamiento, y lo hace comparando nuestra industria con el resto de las industrias que hay en el mercado. Y ahí nos da unas sugerencias. Entonces, es lo mismo en lo que se basa esta implementación. El sistema nos va a proponer qué es lo que nosotros tenemos que implementar, ¿no? O sea, no quiere decir que tengamos que implementar todo lo que tenga en el sistema, sino aquello que vaya acorde con la industria en la que nosotros nos estamos desempeñando. Obviamente, al igual que en el escenario 1, pues nosotros vamos a tener herramientas que nos van a permitir hacer esa implementación y que nos van a ir ayudando con procesos guiados, ¿no? Hay muchísima documentación en SAP como para que dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos siguiendo una serie de pasos. La otra, que es la transformación del landscape, bueno, aquí nosotros podemos hacer una migración donde, ya que revisamos cómo está nuestro sistema actualmente, nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a llevar a esta nueva versión del sistema. Porque lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál es la información que nosotros efectivamente queremos, ¿no? Que se migre, ¿no? A lo mejor no toda la información o en algún momento intentamos hacer algún proceso que al final de cuentas no se adaptó a la necesidad del negocio y simplemente se quedó ahí configurado y nunca se utilizó. Entonces, en este escenario, lo que yo voy a hacer es buscar cuál es lo que sí me conviene llevar, los procesos que sí necesito tener en un nuevo sistema. Y además aquí pues vamos a ir viendo, lo vamos a ir haciendo como que paso a paso a nuestro ritmo. Tal vez pudiera ser una migración un poco lenta, pero lo vamos a ir haciendo como muy paso a paso, ¿no? Y otra de las cosas pues también que tenemos que considerar es pues nuestro costo, que es el TCO, que es el costo que nosotros vamos a invertir, pero al final de cuentas lo que necesitamos lograr es que el sistema quede con los procesos correctos que tiene el negocio, que incluso sean procesos que, bueno, nosotros le llamamos simplificados, es decir, que sean de facilidad en las actividades del día a día, e incluso hay una unificación de esos datos, ¿no? De los datos maestros, que es la parte más importante de todos los sistemas, ¿no? La información con la que yo empiece los diferentes procesos. Aquí, bueno, pues nos dicen, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues podemos hacer una migración por unidades de negocio
O sea, incluso a lo mejor si yo tengo diferentes sociedades, bueno, pues a lo mejor puedo ir migrando una sociedad a la vez y puedo ir seleccionando también lo que quiero ir migrando. Algunas empresas que tienen el módulo de nómina, siempre es conveniente que el módulo de nómina se trate de manera independiente. O sea, yo a lo mejor puedo migrar toda la parte de logística, toda la parte financiera, pero siempre la parte de nómina es una parte, pues digamos que especial, por todas las cuestiones legales que tiene que cubrir. Entonces, en ese caso, a lo mejor yo en mi empresa podría utilizar este modelo, ¿no? Primero migro toda la parte, les reitero, logística, eh, financiera, etcétera, y al final integro mi parte de nómina. Entonces, este escenario es el recomendable. Ahora, yo tengo que cumplir 2 fases para poder hacer esta transición. La primera fase, estamos hablando de la fase de preparación. Es decir, yo tengo que ver todo lo que necesito, o sea, primero hacer un diagnóstico de cómo está mi sistema y qué tendría yo que implementar o qué actualizar antes de poder hacer esta migración. Hay una parte que nos se llama lista simplificada, y en esta lista simplificada lo que nos muestra es todos los elementos que voy a tener en el nuevo sistema. Y como les mencionaba, hay una serie de documentación donde nos va a decir, no sé, si tú quieres, si tú vas a migrar toda la parte de compras, hay que ver qué es lo que tú tienes implementado y ir revisando cuál sería el paso de conversión dependiendo de cada uno de nuestros procesos y técnicamente qué necesita este nuevo sistema. En S/4HANA también ya hay una unión de tablas, por eso es importante checar toda esta fase de preparación, porque ya no van a existir, hay tablas que ya están unificadas, que ya una vez que emigramos ya no, o sea, ya no hay esa separación, ¿no? Sino que sí hay una conjunción de información, que al final de cuentas no es que la información se pierda, simplemente se está haciendo una simplificación de tablas. Incluso el concepto de proveedor o de cliente que nosotros manejamos en SC desaparece y todo lo manejamos con un concepto que se llama business partner. Y incluso la transacción cambia, o sea, ya la transacción que nosotros conocemos, las clásicas, la XK01, XK02 o la XD01, XD02, esas transacciones ya no existen porque se hace esa unificación de proveedor-cliente. Al igual que hace la unificación de transacciones, también se hace una unificación de tablas. Entonces, por eso que también con algunos de ustedes, nosotros hemos platicado en alguna ocasión sobre algo que se llama Renedis Check. ¿Qué es este Renedis Check? Es un reporte donde nosotros podemos hacer un análisis de cómo está nuestro sistema actual y qué necesitamos para llevarlo a HANA. Este reporte es una de las herramientas básicas que se necesitan para poder hacer la migración. Antes de que yo piense que es momento de migrar, necesitamos que se ejecute ese proceso. En ese proceso también hay una serie de pasos que se tienen que seguir una serie de notas que tiene SAP para que se pueda realizar. Pero es una herramienta, la verdad, que nos permite tener un diagnóstico muy, muy real de cómo está nuestro sistema y eso nos va a pedir identificar a dónde queremos llegar y qué es lo que nosotros necesitamos realizar durante esta implementación o migración o lo que vayamos a hacer.
Esta herramienta también nos permite que nosotros veamos cuál es el estatus de los add-ons que están en conjunto con nuestro sistema y también el tema de los códigos personalizados, porque en algunas ocasiones nosotros, aunque tengamos transacciones estándar, hemos hecho pues algunas series de modificaciones, ¿no? Ahí con ellos, a lo mejor hemos actualizado alguna API, hemos cambiado algo a nivel de código. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esta herramienta, también nos va a dar una visión de todo lo que conlleva en cuanto también a código personalizado, ¿no? Ok, bueno. Aquí estamos hablando de requisitos del sistema que son un poco más, que son aquí, esto es como una parte un poquito más técnica que normalmente la hace la gente de Basis, que es lo que les decía en algunas ocasiones, primero hay que revisar en qué versión estoy, si en automático puedo hacer la conversión a S4HANA o si solamente puedo hacer primero preparar el sistema en la última versión, en el último engagement packet de la versión 6 o cuáles serían los pasos, ¿no? que tendría que seguir ahí. Es importante también revisar todas estas aplicaciones ABAP, que era lo que yo les comentaba, porque en algunas ocasiones tenemos muchas personalizaciones, tenemos muchos reportes que son Z o tenemos muchas transacciones que son Z. Y primero hay que revisar si todo lo que nosotros tenemos en el día de hoy está soportado en la nueva versión. Y también cuando se hace la conversión, esta conversión también se tiene que ir haciendo paso por paso, ¿no? O sea, no podemos convertirlo todo en una sola vez. Y eso va un poco pegado con la parte que dice que pues necesitamos adaptar ese código personalizado. Incluso nos ha pasado a alguno de nosotros que, no sé, con el simple hecho de cambiar de engagement packet, nuestras transacciones empiezan a ya no funcionar. Y es precisamente por todo ese código personalizado que yo les comentaba, ¿no? Entonces, algunas veces, aunque estemos en la misma versión, pero simplemente cambiamos de parche, como se le dice comúnmente, nos puede llegar a generar errores, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que revisemos cuál es la situación de nuestras transacciones, tanto estándar como todos los desarrollos personalizados que tengamos, ¿no? Para saber cuál será el impacto de todos esos ajustes. Aquí otra de las cosas que también tenemos que revisar es cuál es nuestra versión actual. Y bueno, las versiones que tenemos aquí en pantalla, bueno, son las que se soportan a lo mejor en el cambio a un solo, en un solo paso, lo que le llamamos, o a lo mejor tenemos que hacer diferentes actualizaciones, ¿no? Y cubrir diferentes pasos. También hay otra herramienta que se llama Maintenance Planner. Esta herramienta nos va a servir para descargar archivos como información que tengamos de add-ons, a lo mejor algunos paquetes o incluso algunos archivos de configuración. Este se utiliza también con una de las herramientas que habíamos comentado al principio, que son las que nos sirven para hacer estas migraciones, que es el Software Update Management. Y este Maintain Planners nos sirve mucho para que nosotros comprobemos cómo están los add-ons del sistema, si tenemos algunas business function activas, que son prácticamente los desarrollos personalizados, y qué soluciones a nivel de industria. Les repito, aquí a lo mejor yo me dedico a hacer filtros, entonces quiero ver la industria que también se dedica al igual que yo a hacer filtros, bueno, cuáles son los parámetros
que tiene configurados, ¿no? Entonces, es importante hacer uso de todas estas herramientas. O sea, existe, a lo mejor se ven muchos pasos, pero existe una serie de herramientas que nos va a agilizar esta conversión. Ya cuando estamos, que ya revisamos y que nuestro sistema está cumpliendo todos los requerimientos para poder realizar esa migración, nueva implementación, actualización, empezamos aquí con el uso de, empezamos esta conversión utilizando el software Update Management, que ya habíamos visto que es una de las herramientas que nos ha venido comentando, que les he venido comentando durante la presentación, que es la herramienta que se usa para hacer la conversión. Esta herramienta tiene que pasar por 3 pasos, que es la migración de la base de datos. Aquí dice que es opcional, pero aquí depende. Si yo ya estoy en una versión a lo mejor HANA, pues ya puedo utilizar una opción diferente para migrar mis datos. Pero si yo estoy en una versión SC, sí tengo que hacer esa migración de datos, que existe una herramienta que también nos permite hacer esta migración de datos. Se tiene que hacer obviamente la instalación del nuevo software y hacer la conversión de los datos a la nueva estructura. ¿Qué es lo que yo les mencionaba? O sea, la estructura de tablas ya va a ser diferente. Ya no vamos a tener el mismo número de tablas que tenemos en el SC tradicional con lo que tenemos en S/4HANA. Y esta parte se hace de manera automática como parte de la migración de los datos. Volvemos al tema de que, ya que yo estoy en la fase de realización, tengo que adaptar todos los códigos Z, todos los códigos personalizados, incluso todas las transacciones estándar que tengan a lo mejor un user exit, a lo mejor una API, o que le hayamos realizado alguna adaptación para que cubra las necesidades del negocio. Una vez que que ya realizamos la conversión técnica, hacemos la adaptación de los desarrollos. En la parte de abajo, pues también menciono algunas de las, por ejemplo, para poder encontrar algún tipo de problema, tenemos un test en una transacción que se llama CodePinabat. Y aquí pues nos habla ahí de que, pues utilizamos una variante de verificación que nos permite que validemos qué es lo que necesita o cuáles son los problemas más bien que se están presentando a nivel ABAP cuando estamos realizando esta conversión. Bueno, después de que ya se realizó la preparación, ya hicimos la realización, se debe de seguir una serie de actividades. Tenemos que hacer un seguimiento a todo lo que ya está ahora en nuestra nueva versión. Entre ellas, revisar, hacer adaptaciones de ser necesario en la base de datos, en todos los dispositivos de salida, que pueden ser nuestras impresoras, incluso revisar cómo quedarían todos los cuando estamos utilizando a lo mejor que mandamos información vía internet, o sea, revisar todo lo que les conocemos como los RFCs, etcétera, ¿no? También hay que revisar todo el tema de las autorizaciones, porque incluso a lo mejor al tener transacciones obsoletas, o sea, en HANA ya solo existe Migo, ya no existe la MB1A o la MB1C, o lo que comentábamos hace rato, ya no existe la BK01 o la BK03. Entonces, es necesario que se haga una revisión de todos esos roles para quitar todas las transacciones que ya son obsoletas, ¿no? Aquí también dice que hay algunas actividades de seguimiento para Fiori, o sea, las Fioris se tiene que hacer una activación de todas estas Fioris. ¿Puedo yo trabajar en mi pantalla tradicional de SAP o para poder trabajar usando las Fioris también es necesario que estas
que éstas se activen. Vamos a pasar por un proceso de aprendizaje nuevamente como usuarios para ver ahora cómo voy a utilizar, ¿no? Estos diferentes mosaicos, ¿no? O estas diferentes, porque las pantallas cambian, ¿no? A nivel, ya cuando estamos utilizando las Fioris, pues nuestras pantallas también cambian. Y también pues tenemos que hacer un seguimiento pues a todas las transacciones o todo lo que cambió en cada uno de los módulos, ¿no? Bueno, hablábamos originalmente de que, bueno, pues te podemos considerar estos escenarios. Tenemos una nueva implementación, una migración. Podemos tenerlo local, en premise, lo podemos tener todo en la nube, lo podemos tener un sistema híbrido, ¿no? Tengo una parte en la nube, tengo una parte local. Y para que nuestro proceso de migración sea exitoso, hay una metodología que se llama SAP Active. Y estas pues son herramientas que están disponibles, que deben y que están pues, obviamente pues certificadas por SAP y que tendrían que seguir todas estas etapas que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Hay que cubrir cada una de todas esas fases para poder lograr tener una migración exitosa. Como vemos aquí, y una de las partes más importantes y que nosotros incluso sugerimos y hacemos mucho énfasis es que cuando se realice un cambio, no importa en la versión que yo esté, yo puedo estar en SC, yo puedo estar en HANA, siempre la parte de pruebas es la que nos va a dar el éxito en cualquiera de las, les reitero, en cualquiera de las migraciones o en cualquiera de las, incluso de los cambios, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer un ajuste simplemente en un desarrollo, pero para que yo pueda hacer ese ajuste necesito tener en mente todos los escenarios que va a cubrir esta nueva Z o este nuevo proceso, ¿no? Entonces la fase de pruebas es como básica, como indispensable, como que puede lograr el éxito en cualquier migración o en cualquier implementación, ¿no? O sea, tener esa visión de todos los escenarios que yo necesito cubrir cuando estoy haciendo alguna de estas actividades. Bueno, esta es una imagen de cómo se hace la migración de datos. Entonces, aquí se pasa, o sea, en cada una de las etapas del proyecto se van haciendo la migración de los datos. Tenemos una herramienta que nos permite hacer esta migración, que la tenemos aquí, que se llama el Migration Cockpit. Esta es una de las herramientas que más se usa incluso en cualquiera de en las implementaciones, en las migraciones, y la verdad es que el éxito que ha tenido es mucho, porque aquí incluso antes de que yo suba mi información, puedo checar si a lo mejor tengo dado de alta el proveedor 3 veces o un cliente 2 veces o no sé, mi catálogo de cuentas está, pues a lo mejor estoy ocupando dos cuentas para una misma actividad, etcétera. Entonces, una de las ventajas que tiene el utilizar esta herramienta para migrar es que nos permite hacer esa depuración de datos. Antes de que yo suba la información, hace una serie de tests. Entonces ahí podemos detectar todo lo que está incorrecto, porque incluso a lo mejor nos falta información tan básica como yo necesito el RFC de todos mis clientes, ¿no? O el RFC de todos mis proveedores, o necesito todos los correos de mis proveedores para en automático mandarles los pedidos de compra, ¿no? Etcétera. Entonces, esta es la herramienta que nos va a ayudar para hacer toda la migración de los datos básicos que utilizamos en el sistema. Tenemos también diferentes formas o diferentes enfoques para el manejo de los datos,
Y aquí vienen todas las diferentes opciones que pueden ser utilizando archivos, transferir directamente a las tablas, transferir directamente de un sistema a otro, por objetos de migración, por modelador de objetos. Aquí va a depender mucho del tipo de información que tenemos y de cuál sea, ¿no?, la sugerencia en el momento de estar realizando el proceso. Aquí hago mucho énfasis en los datos porque, como lo platicábamos en un inicio, normalmente siempre es como a veces nos decimos, ¿por qué el proceso no me está arrojando la información que yo necesito, ¿no? Puede ser que nuestros datos estén incorrectos. Entonces, el énfasis en los datos que se van a cargar en los sistemas es mucho porque pues obviamente si yo no cargo la información correctamente, pues no voy a obtener los resultados correctos. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de unidades de medidas alternas, este es un paso que tenemos que tener muy, muy claro porque a lo mejor yo tengo una unidad como básica y cuando hago esa transferencia de información o cuando estoy corriendo un reporte, no sé, yo di de alta como unidad básica la caja, pero yo al final necesito obtener los reportes en botellas. Bueno, ahí hay que cuidar mucho la calidad de información y considerar que todos estos datos estén claramente dados de alta en el sistema. Es por eso que la migración de datos tiene un apartado muy especial cuando se hace estas migraciones o estas implementaciones. Y ya por último, bueno, cuando nosotros hacemos la activación de Fioris, de esta manera se van a ver las pantallas. Están un poquito borrosas las pantallas, pero, por ejemplo, esta pantalla es la que puede utilizar a lo mejor la gente que monitorea el sistema o si yo voy a hacer un job, pues lo puedo ejecutar desde aquí, ya no desde la transacción tradicional, sino puedo hacer una ejecución desde aquí. ¿Cuántos opciones o cuántas actividades podemos desarrollar desde estas pantallas? Bueno, pues dependiendo las que tengamos nosotros activadas. En algún momento comentamos que, bueno, todas estas Fioris se tienen que activar. Por ejemplo, esta puede ser mis opciones para pagos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugar de que a lo mejor yo haga o yo utilice las transacciones estándar, pues a lo mejor me es más cómodo, ya me familiaricé con que aquí puedo ir y revisar, ¿no? Pues cómo están los pagos de mis clientes o qué tengo pendiente de pagar o qué tengo pendiente de imprimir, etcétera, ¿no? Esta pantalla, por ejemplo, tiene activadas para la parte de ventas, ¿no? O sea, cómo puedo crear una orden de ventas si la quiero cambiar, o sea, en lugar de que a lo mejor vaya y en la VA01 la cree, pues a lo mejor la creo desde esta Fiori, ¿no? Les reitero, este tipo de pantallas son personalizadas, ¿no? Igual, así como los permisos que tenemos el día de hoy con los roles, idénticamente aquí también se hace una personalización. Ahora sí, abrimos si tienen dudas o preguntas.